tengan todos ustedes. Primero que nada quiero agradecer a mi buen amigo el doctor Ramiro Jesús y por supuesto a todos el cuerpo académico de la FES Iztacala por su amable invitación el día de hoy, muy especialmente naturalmente a la señora directora de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala, quien pues siempre de manera muy amable, muy gentil me da oportunidad de conversar con la comunidad universitaria y en este caso conversar con una comunidad, digamos, preuniversitaria, como son ustedes, preparatorianos, que se acercan a tomar la decisión, pues si no la más difícil, pero sí de las más relevantes en su vida y naturalmente en su vida profesional, que es decidir qué es lo que quieren estudiar. Me invitaron para convencerlos de que estudien ingeniería, y pues me invitaron porque pues, soy ingeniero y naturalmente me gusta mucho la ingeniería. Y bueno, yo soy un defensor de que la ingeniería sin duda es una de las carreras en lo general más interesantes y más relevantes para nuestro país y en general para el mundo. Y bueno, yo quisiera darles, y no quise traer una presentación para no abrumarlos con cifras y con datos, sino más bien presentarles algunas vivencias de por qué considero que la ingeniería es importante y por qué les pediría que pensaran en la ingeniería como una oportunidad para el desarrollo de su carrera profesional en el futuro. La ingeniería, si nos remontamos en la historia, bueno, pues tiene sus orígenes cuando el hombre pretende controlar a la naturaleza a través del fuego, a través del desarrollo de la rueda y el desarrollo de las primeras máquinas que le permiten al hombre moler el grano, que le permite transportar, que le permite construir sus primeras edificaciones. Vivían en un principio en cuevas, que naturalmente eran construcciones naturales que se había dado la naturaleza misma. Y bueno, pues ese es el interés del ser humano de tener un desarrollo, quizá no de una manera consciente, pero sí de tener una mejor calidad de vida, el que permite que la ingeniería se desarrolle. La ingeniería se divide en un inicio en dos grandes ramas, la ingeniería militar y la ingeniería civil. La ingeniería militar, por supuesto, todo lo dirigido a desarrollar armas. Conocemos las catapultas en la época de la Edad Media. Por supuesto, los puentes eran una lógica natural de los ejércitos y existían ingenieros que se dedicaban, y todavía, por supuesto, en los ejércitos modernos, a construir puentes y también a aprender cómo destruir los puentes, dado que esa era la ventaja comparativa que les daba para avanzar hacia un territorio o bien para evitar que el enemigo cruzara un río, una corriente, una barranca, etc. Y la otra rama de la ingeniería, pues que era la que no se dedicaba a la guerra, pues era la que se dedicaba a construir caminos, acueductos, y esos son los ingenieros civiles que tuvieron su mayor desarrollo en la época de los romanos. Y bueno, tenemos todavía evidencia de las grandes construcciones de los romanos, la vía Apia, que era la calzada más importante, como hubiera sido en el caso o es en el caso nuestro, del prehispánico, pues la calzada de Iztapalapa, o las calzadas que comunicaban el centro de Tenochtitlan con la periferia de los lagos, dado que estamos los lagos, pues con las montañas que rodeaban los lagos. Tenemos igualmente edificios que hasta la fecha permanecen, aunque lastimados con el tiempo, como el Coliseo en romano, o lo mismo tenemos en las grandes civilizaciones como en Grecia y en Egipto. En el caso de Mesoamérica tenemos una tradición muy importante de constructores. Mencionaba yo ya el centro de Tenochtitlan, pero pues podemos iniciar con los ruinas de las culturas olmecas. Entonces, hay una cultura inherente en el ser humano de ser constructor, de desarrollar cosas, maquinaria, en fin, como dije, para tener una calidad de vida mejor. Nos preguntan frecuentemente cuál es la diferencia entre un ingeniero y un científico. Y bueno, el científico lo que hace es estudiar lo que ya existe, ¿sí? Estudia la madera y las propiedades de la madera y trata de explicar cómo crece un árbol, en fin. O estudia el cosmos, naturalmente, ¿no? A través del desarrollo, como es un telescopio,
que podría, que de hecho es una máquina de ingeniería, aunque lo desarrolló un científico como fue Galileo, pero pues para entender el comportamiento de los astros y cómo giran los planetas, eso es lo que hace un científico y trata de tener una explicación de esto. Y lo que hace el ingeniero es construir lo que no existe, es desarrollar lo que no existe. Eso en el fondo nos pone a los ingenieros más cerca de Dios que los científicos. Entonces, ese también puede ser una razón por la cual a ustedes les interesa estudiar ingeniería, porque en realidad el ingeniero crea cosas a partir, sí, de conocimiento científico, a partir de nuevos materiales, a partir de nuevas teorías, y eso pues nos permite construir pues un edificio, nos permite construir un puente, nos permite construir la línea 12 del metro, que ahorita les platico, y nos permite construir un teléfono celular o desarrollar un teléfono celular o una nueva máquina o nuevos sistemas de maquinado para desarrollar piezas altamente complejas y sofisticadas, piezas que no existían y que a través de estos procedimientos de ingeniería se logran desarrollar. Entonces, ¿quién debe de estudiar ingeniería? Sería la pregunta. Bueno, sí, efectivamente, para estudiar ingeniería se requiere tener un interés y una cierta facilidad para las matemáticas, dado que el lenguaje por el cual los ingenieros nos comunicamos es el lenguaje de las matemáticas, la expresión de los diferentes procesos relacionados con cualquier disciplina de la ingeniería, pues se da de manera matemática. También alguien que tenga interés en comunicarse de manera gráfica es una persona que puede ser un buen ingeniero. Los ingenieros nos comunicamos por medio de dibujos, no solamente los ingenieros civiles, como es mi caso, pero pues cualquier ingeniero requiere de un plano para la fabricación de cualquier elemento, de cualquier pieza industrial, de cualquier circuito electrónico. Hay un medio de comunicación que es el medio gráfico, ya sea impreso en papel o bien a través de los medios electrónicos. Una persona que quiera ver materializado sus ideas y verlas concretas en piezas es una persona que tiene un interés por ser ingeniero. Y muchos de quienes estudiamos ingeniería lo hicimos pensando en cómo podríamos convertir las ideas que teníamos en la realidad. En mi caso personal estudié ingeniería civil porque me permitía, en mi opinión, cubrir un campo de conocimiento amplio, más amplio que el que cubren las otras ingenierías, no porque las otras ingenierías no sean valiosas, por el contrario, son muy valiosas, pero a mí me interesaba tener un horizonte un poquito más amplio que el ingeniero electrónico, que pues es más concentrado en estos temas de la electrónica, ahora con una gran posibilidad de desarrollo, o el ingeniero en minas, pues, cuyo área de trabajo pues es exclusivamente el tema de las minas. El ingeniero civil tiene un ámbito más amplio. Pero quizá descubrí que mi vocación por la ingeniería no había sido tan errada cuando tuve la posibilidad de construir, no diría yo con mis propias manos, pero casi, elementos relacionados con la ingeniería civil y pues poder participar, como ha sido mi caso, en los laboratorios de investigación, en la construcción de columnas, vigas, muros de concreto, de mampostería, en fin, mampostería como estos ladrillos aquí del auditorio, y poderlos ensayar y ver cómo se comporta y que podamos tener mayores medidas de seguridad y evitar colapsos como el que tristemente ocurrió ayer en los 2 edificios en Nueva York, pues eso le da a uno muchas satisfacciones de ver que lo que uno estudia representa un ahorro en recursos, pero sobre todo representa una calidad de vida de quien utiliza lo que hacemos de manera superior. La definición del ingeniero es el que utiliza los recursos que están a su alcance, ya sean los recursos naturales, materiales, los recursos financieros, para poder resolver un problema de la sociedad. Si el problema de la sociedad es llevar agua potable a una población, bueno, pues el ingeniero tiene la responsabilidad de buscar en dónde están las fuentes de suministro de agua, dónde tenemos los ríos o los manantiales o el agua subterránea, cómo la debemos de extraer, en qué cantidad la debemos de extraer, cómo la debemos de conducir al sitio, a la población, y cómo debemos de tratarla para que una vez que esté tratada, le eliminemos los patógenos, los bichitos que tiene, la podamos distribuir y llegue a las casas. Todo esto lo tenemos que hacer con los recursos económicos que nos han sido asignados.
de la manera más eficiente y tratando de afectar al medio ambiente de la menor manera. Al ingeniero lamentablemente se le ha señalado recientemente como un profesionista que lastima al medio ambiente. La verdad es que si uno hace una revisión del paso de la ingeniería, bueno, pues la ingeniería echa mano de los avances tecnológicos que están a su disposición, de los propios que puede generar la ingeniería, y bueno, seguramente años después ese avance tecnológico pues resulta que no fue efectivamente el más amigable al medio ambiente, y lo tenemos claro cuando construimos una presa, por ejemplo, en donde la solución en el momento de construir la presa para llevar agua potable a la población, pues fue espléndida, y con el tiempo pues se ve que esa presa ha contribuido a deteriorar el medio ambiente. No significa esto que la ingeniería tenga como objetivo dañar al medio ambiente, por supuesto que no. Simplemente con el paso del tiempo, pues las tecnologías se van volviendo obsoletas y se ve que tienen algún efecto negativo. Otro ejemplo lo tenemos en las lámparas. Las lámparas fluorescentes, las lámparas ahorradoras, pues funcionan gracias a que dentro de lo que ven ustedes blanco en la lámpara, al pasar una corriente eléctrica, el gas que está allá adentro se ioniza, es decir, se convierte, se polarizan en términos de sus cargas eléctricas, y esto hace que se emita una luz, que es la que nosotros vemos, esta luz blanca en las oficinas, en los consultorios, en los edificios públicos, etcétera. Bueno, hay un componente dentro de estas lámparas, sobre todo las lámparas más viejas, que es un componente basado en mercurio. Entonces, bueno, sí, en efecto, esas lámparas han contaminado con mercurio, por eso las normas actuales nos obligan a que el contenido de mercurio que tengan estas lámparas sea menor, y obliga a que existan avances tecnológicos para que estas lámparas sigan iluminando, pero no dañen el medio ambiente. De nuevo, esto es un tema que han desarrollado los ingenieros eléctricos, los ingenieros electrónicos, encargados de desarrollar estas nuevas tecnologías de iluminación, pero esto, el hecho de que vaya evolucionando la tecnología no implica, como digo, pues que la ingeniería haga esto de manera dirigida para dañar el medio ambiente. Entonces, no es esa, por supuesto, la misión del ingeniero, por el contrario, el ingeniero busca con las tecnologías actuales ser lo más amigable con el medio ambiente. La ingeniería, por supuesto, enfrenta retos en cuanto a la percepción pública de la ingeniería. Y me refiero a esto a lo que está sucediendo ahorita en la línea 12 del metro, en donde lo que se dice en la línea 12 del metro es que el constructor, que es a quien obviamente se le culpa de cualquier defecto, no cumplió con lo que estaba establecido. Bueno, la realidad es que el constructor o la serie de constructores, en este caso, se le asigna la obra con una serie de especificaciones. Y la ingeniería funciona con especificaciones que implican o que son requerimientos que de manera muy puntual se le dice qué es lo que debe de cumplir. Y les doy el ejemplo muy sencillo. Imaginen ustedes que contratan a un ingeniero para que les construya un edificio de departamentos. Y tiempo después, el dueño, ustedes mismos, deciden cambiar el uso del edificio, ya no para departamentos, sino ahora lo quieren convertir en una biblioteca. Y quieren llenar el edificio de libros. Y ustedes saben que los libros pesan y pesan muchísimo. Bueno, pues es muy probable que ese edificio, pues las losas se les flexionen, se les deformen, producto del peso del edificio, de los libros. La pregunta que nos haríamos ahí es de quién es responsabilidad esto que está sucediendo. ¿Es responsabilidad del constructor, del ingeniero que ustedes contrataron para diseñar y construir el edificio, cuando ustedes le dijeron que lo que estaban por usar en este edificio era para fines de habitación, un edificio de departamentos, un edificio de condominios? ¿O es responsabilidad del dueño del edificio que decidió cambiar el uso del edificio y ahora meterlo como una bodega de libros, que esencialmente pues es una biblioteca? Bueno, pues es claro que en este caso el responsable pues es el dueño del edificio, que decidió cambiar el uso del edificio sin que mediara una revisión de las posibilidades de que el edificio o de las losas del edificio no se deformaran.
Entonces, pues el ingeniero hace su trabajo en función de las especificaciones que el cliente le señala. Si al ingeniero electrónico o al ingeniero en computación se le contrata o se le pide pues, que elabore un sitio web para que pueda permitir la comunicación de una página, a través de una página electrónica de una empresa, bueno, pues es el reto del ingeniero el cumplir con estas especificaciones, de cumplirle al dueño con los recursos que le fueron asignados. Si posteriormente tiene un uso diferente o cambia en cuanto a las especificaciones, bueno, pues ese es un tema, como insisto, ya no es estrictamente una responsabilidad del ingeniero. El ingeniero, en lo general en nuestro país, ha sido una profesión enormemente aceptada y enormemente respetada, porque el ingeniero resuelve, como he dicho, problemas que todos los días tenemos. Nos permite tener caminos, nos permite tener medios de transporte, nos permite tener medios de comunicación, nos permite tener agua y electricidad en nuestras casas, nos permite tener a través de los aditamentos nuestros cultivos en el campo, nos permite tener aviones y medios de transporte aéreo a través de la ingeniería aeroespacial. Ahora con la ingeniería biomédica nos permite, en combinación con los médicos, desarrollar nuevos aditamentos, no nada más el marcapasos, sino aditamentos que incluso dentro del cuerpo permitan detectar las enfermedades o detectar en dónde se encuentran, por ejemplo, tumores malignos y poder depositar de una manera dirigida medicamento, etcétera. A través de la ingeniería mecatrónica nos permite contar con robots en la industria que hacen que la fabricación de muchos elementos, de muchos dispositivos sea más eficiente, sea más rápida, sea más competitiva. En fin, la ingeniería está permanentemente en la solución de nuestros problemas. La ingeniería en computación es una de las ramas que más recientemente ha tenido un gran impulso y se convierte ahora en un reto para la sociedad el mantener a la computación en general y todo lo relacionado de una manera segura y de una manera estable en el mundo. Seguramente ustedes han escuchado hablar del concepto de la ciberseguridad. Hay cada vez más dispositivos intercomunicados que ni siquiera nos damos cuenta que existen. Ya no nada más es comunicar una computadora con otra, sino nuestro dispositivo de comunicación, nuestro teléfono celular o nuestro iPod o nuestro iPad, o en ocasiones los chips que tenemos embebidos en los automóviles o que tenemos embebidos en electrodomésticos incluso, están en constante comunicación con otros, lo cual hace que la transmisión de los datos, la transmisión de la información se vuelvan en un tema especialmente crítico para el futuro de nuestras ciudades, el futuro de nuestros países. Los ataques que pueden sufrir unos gobiernos o que puede sufrir un país contra otro se han convertido ya en realidades que nos van a hacer reflexionar sobre cómo debemos de transmitir la información y cómo podemos asegurarlas. Si pensamos, por ejemplo, en el sistema bancario de México o de cualquier país, el hecho de que estén intercomunicados los cajeros electrónicos, el hecho de que podamos acceder a nuestro dinero a través de un celular o a través de internet en una computadora. Si alguien atacara a ese banco o todo el sistema bancario, podrían dejar inmovilizado el sistema bancario de un país y de otro país y de otro país y causar un verdadero caos a nivel mundial. Ya no digamos si lo que está intercomunicado son los sistemas de defensa de un país, bueno, pues eso tiene, por supuesto, implicaciones de seguridad nacional que para un país puedan ser cruciales. Seguramente habrán leído que los chinos frecuentemente atacan a los americanos, obviamente, seguramente los americanos también a los chinos, y hay una guerra que aunque no es pública, pero hay una guerra de ataques a nivel de ciberseguridad. Y aquí, de nuevo, pues los ingenieros tienen un rol, los ingenieros en computación
para diseñar los sistemas de protección. Como en el siglo XV o XVI los sistemas de protección eran grandes murallas en los castillos, grandes bardas para protegernos de las invasiones o protegernos de los ataques. Bueno, pues ahora se trata de construir también murallas, los famosos firewalls, para evitar que los ataques a través de las redes de comunicación y de cómputo se den de un lado a otro. ¿Cuáles son los últimos avances o los últimos retos, digamos, en los cuales se va a enfrentar la humanidad entera en los próximos años? Y el por qué entonces la ingeniería puede ser una carrera interesante a desarrollar, y especialmente en el caso de México. Bueno, a ver, nuestro satisfactor principal o nuestra, digamos, condición para el desarrollo principal es la salud. Si no tenemos una población saludable, no podemos aspirar a que la población sea competitiva económicamente, que trabaje y que desarrolle pues una industria cada vez más pujante. ¿Cómo se relaciona la ingeniería con la salud? Bueno, pues se relaciona, sí, a través de construir hospitales y clínicas, pero ahora se desarrolla, como dije, a través de la ingeniería biomédica, de desarrollar nuevos dispositivos que con componentes de ingeniería puedan diagnosticar, puedan entregar medicamentos. Entonces, ahí hay un espacio importante para la ingeniería. También lo está en tratar de entender aquellos aspectos de la vida en donde podamos, utilizando los conceptos o los conocimientos de la ingeniería, mejorar nuestro conocimiento del ser humano. Es el caso del cerebro. El cerebro, si lo vemos o lo expresamos en términos ingenieriles, es una red de carreteras que le llamamos neuronas, que están intercomunicadas y que pasan estímulos que son, digamos, pequeños cochecitos de una neurona a otra, y que necesitamos entender cómo se da esta comunicación. Hay un proyecto muy grande que ha iniciado el gobierno americano para entender el cerebro, en donde la participación de ingenieros que modelan, de ingenieros de sistemas, de ingenieros de cómputo, para lograr entender cómo se comunica el cerebro, se vuelve enormemente relevante. Otro de los retos que enfrentará la humanidad o que está enfrentando la humanidad se refiere al tema del agua. La población en lo general en el mundo no está distribuida en donde hay agua. Tenemos poblaciones en el desierto, como es el caso del centro de México y del norte, en donde la población pues es en ocasiones muy superior a la disponibilidad de agua, y tenemos que echar mano de los acuíferos, tenemos que echar mano del agua de mar y desalarla para tener suficiencia en agua para la población. En el caso mexicano tenemos una cobertura que todavía no llega al 100%, tenemos faltantes significativos en la población y sobre todo en tratar el agua, que una vez que ya la hemos utilizado, la limpiemos para que la podamos utilizar. Los países como Singapur o como Francia tratan el agua que utilizamos todos los días para bañarnos, ir al baño, etcétera, la tratan y la pueden reutilizar. Entonces ustedes toman una botella de agua en Singapur y no saben si esta agua provino de agua de mar que la desalaron o es agua que provino de un uso anterior que fue adecuadamente tratada y que se la pueden beber. Hacia allá tenemos que caminar y ahí hay un reto importante para desarrollar la tecnología y los medios que sean económicos y que al mismo tiempo le permitan a un país acceder a estos recursos. El otro de los retos que tendremos se refiere al tema de la energía. No habrá ningún país que pueda desarrollarse de manera significativa si no tiene fuentes confiables, seguras y accesibles en materia de energía. Si ustedes ven, los países más desarrollados son aquellos que consumen más energía. Y no es que por consumir más energía se vuelva uno más desarrollado, sino que el propio desarrollo lo lleva a que uno consuma más energía. México es un país que consume mucha energía per cápita, no somos muy eficientes en el consumo de la energía y tenemos que ser más ahorradores, tenemos que hacer un consumo más inteligente de la energía.
Pues tenemos que evitar dejar la luz prendida, tenemos que evitar dejar la televisión prendida, aun cuando esté apagada la televisión, si dejamos algún aparatito que tiene un foquito prendido, ese aparatito está consumiendo poco a poco energía, que la apagamos al final de cuentas, pero pues lo más inteligente pues, es desconectarla y llegar a la casa y volverla a conectar. Aunque sea un poquito chiquitito, a la hora de que le suma uno lo que va consumiendo, varios de esos a lo largo del mes, pues es una cantidad que no tenemos por qué pagar y que la podríamos ahorrar, que tiene además un impacto en el medio ambiente importante. Entonces, en temas de ahorro y de eficiencia hay mucho que hacer. Tenemos que desarrollar nuevos medios de transporte, en donde de nuevo los ingenieros mecánicos, electrónicos, de materiales, en fin, tienen mucho que contribuir para tener camiones que no contaminen, camiones que sean más ligeros, que sean más rápidos, que sean más seguros, y ahí hay todavía un espacio importante. Tenemos que desarrollar métodos de aislamiento para los edificios, de manera que en la medida de lo posible no recurramos ni a la calefacción ni al aire acondicionado. No es un caso tan importante para la Ciudad de México, porque no lo necesitamos por la condición de clima, pero sí lo es, por ejemplo, para el norte de nuestro país o para el sureste de nuestro país, en donde en época de calor pues las temperaturas llegan al interior de las casas a 30, 40 grados centígrados, y no hay manera de sobrevivir con estas temperaturas si no hay un ventilador o un aire acondicionado de preferencia. Aire acondicionado que consume mucha energía y necesitamos hacerlos más eficientes. Bueno, pues ahí hay oportunidades para que con métodos de aislamiento podamos disminuir la necesidad de utilizar aire acondicionado. También está el tema de extraer los recursos que tenemos disponibles para generar la energía que necesitamos. Está el tema de las energías renovables. México es uno de los países que cuentan con la mayor cantidad de recursos que pueden ser útiles para generar energía de manera renovable. Tenemos ríos, tenemos caídas de agua que nos permiten generar energía aprovechando la caída del agua para mover una paleta o una turbina y con eso generar energía. Tenemos, debido a la presencia del eje neovolcánico, la posibilidad de utilizar el calor de la tierra para que metiéndole agua podamos generar vapor, y ese vapor podamos utilizarlo para mover una turbina y un generador y generar energía eléctrica. Tenemos energía del mar. México tiene 13,000 kilómetros de costa, tenemos corrientes, tenemos mareas, tenemos olas que podemos aprovechar para también generar energía. Tenemos viento. En la zona de Oaxaca tenemos una región privilegiada en términos de viento para que podamos utilizar estos suerte de molinos que le llaman molinos de viento, igualmente generar energía. Lo único que no tenemos o que no es tan fácil de explotar es el uranio para eventualmente poder generar energía por medios nucleares, una tecnología que es cada vez más segura, en donde el reto está en cómo disponer de los residuos nucleares después de que se ha consumido el combustible en una planta nuclear en 30 o 40 años. Pero fuera de eso, se produce energía de una manera muy confiable, de una manera muy económica. Entonces, estos retos de poder generar energía para tener energía eléctrica, tener luz, en fin, son retos que puede y que debe de enfrentar la ingeniería, y la tenemos que enfrentar con ingeniería mexicana. Tenemos el reto de desarrollar cada vez más y mejores dispositivos de comunicación y dispositivos que nos permitan utilizarlos no únicamente para hablar entre nosotros, como sería el caso de telefonía móvil, sino también para utilizarla en fines educativos. La ingeniería contribuye a través del desarrollo de tabletas electrónicas y de todos los sistemas que están incluidos en las tabletas electrónicas para que se puedan utilizar para mejorar la docencia en lo general en nuestro país. Entonces, bueno, pues como ven ustedes, la ingeniería tiene pues una aplicación y un uso pues, muy amplio, no solamente en nuestro país, sino en todo el mundo. En nuestro país graduamos o titulamos todos los años del orden de 60,000 ingenieros, que es un número chico para el número de ingenieros que necesitamos.
Se prevé que ahora con la reforma energética, en donde vamos a necesitar ingenieros petroleros, ingenieros geólogos que conozcan las condiciones del suelo y cómo debemos de perforar, hacer las perforaciones en el subsuelo, o que necesitamos ingenieros químicos para los procesos de refinación, de convertir un material como es el petróleo y sacar de ahí una gasolina, y con todos los procesos intermedios que esto implica. Para lograrlo, pues vamos a requerir de más ingenieros e ingenieras, por supuesto, y que seguramente van a tener condiciones de empleo muy amplias. El día de ayer me reuní con un grupo de jóvenes y alguno de ellos me preguntaba que si no hubiera estudiado ingeniería civil, ¿qué hubiera estudiado? Le dije, mira, hubiera mantenido el estudio en la ingeniería. Probablemente me hubiera interesado estudiar ingeniería de materiales, porque los nuevos materiales se vuelven cada vez más importantes. Ya no únicamente utilizamos los materiales naturales como esta madera o materiales artificiales como el concreto, sino estamos utilizando materiales avanzados en donde nos metemos al nivel de las moléculas y podemos hacer ingeniería, podemos modificar las moléculas para que tengan propiedades diferentes de las que tenían antes de ser modificados. Tenemos ahora materiales que son inteligentes en el sentido de que se pueden autorreparar. No será extraño ver en el futuro un avión que si se le agrieta el ala, por medio de una corriente eléctrica o de un campo electromagnético, se pueda encerrar la grieta y se pueda, como nuestra piel se cicatriza, exactamente igual se pueda llevar una cicatrización del material que se haya agrietado. Entonces, ahí hay un futuro en el caso de los materiales avanzados espectacular. Pero aún así, lo decía yo, la ingeniería es interesante por esta capacidad de hacer cosas, porque te da una estructura formativa que es útil para la vida, en el sentido de que te ayuda a ser ordenado, te ayuda a ser organizado, te ayuda a identificar cuáles son los problemas, cuáles son los aspectos más relevantes de ese problema, y a partir de ahí a encontrar varias soluciones. La ingeniería no resuelve los problemas con una sola solución. El concepto básico de la ingeniería es lo que llamamos nosotros el diseño, que es: yo tengo un problema y para resolver este problema, que es llevar agua a una población, yo tengo diferentes maneras para hacerlo. Lo puedo hacer con una pipa, lo puedo hacer con un acueducto de piedra, lo puedo hacer con un tubo, lo puedo hacer con bombas, etcétera, etcétera. Entonces tengo que desarrollar diferentes soluciones y encontrar la mejor, la que técnicamente sea mejor y la que me lleve al menor costo. Esta formación es la que les da la ingeniería. Yo, digamos, creo que sería lo que podría yo decirles. Yo les diría que consideren a la ingeniería como una carrera no del presente ni del pasado, sino como una carrera realmente del futuro. El bienestar de la población necesariamente está basada en los avances de la ingeniería. Quien estudie ingeniería va a tener trabajo, eso se los aseguro, y sobre todo se va a divertir mucho. La ingeniería es una profesión que, como es muy creativa, se divierte mucho uno porque experimenta diferentes soluciones y le permite mantener un reto permanente en su mente de cómo lograr una mejor solución, mejor que la que obtuvo el día anterior. Y eso pues es parte de lo que, pues, como seres humanos, el mantener nuestra creatividad y nuestro interés por utilizar el intelecto, pues es un tema que nos mantiene vivos, ¿no? Entonces, yo les agradezco y supongo que habrá un espacio para comentarios, preguntas, y yo con todo gusto pues trataré de responderlas, y pues les agradezco su atención. Si alguien tiene alguna
pregunta? ¿Ya los convencí o no? Tenemos muy pocas mujeres en la ingeniería. Más o menos de cada 10, 3 son mujeres, en general. En algunas disciplinas de la ingeniería, como son las llamadas ciencias de la tierra, o sea, las que hacen minería, en donde naturalmente trabajas en una mina, a veces a cielo abierto, a veces a profundidad, a varios decenas, centenares de metros abajo en la tierra, extrayendo el mineral, o bien la ingeniería geológica, que es la que estudia la estructura de la tierra, de la corteza terrestre, o la geofísica, que estudia los fenómenos de movimiento de la propia tierra, o bien la ingeniería petrolera, que como su nombre lo indica, pues estudia los medios para poder extraer el petróleo. Son normalmente las áreas en donde hay menos mujeres. Donde hay más mujeres es en la ingeniería en computación, en donde más o menos es 50 y 50. Pero creo que la ingeniería sería mejor si hubiera más mujeres. Y sobre todo lo que sabemos todos, los hombres, es que las mejores alumnas son las mujeres. Entonces, pues ojalá que hubiera más mujeres estudiando ingeniería, porque haría mejor a la ingeniería. ¿Alguna pregunta, algún comentario? A ver, allá al fondo. Hola, buenos días. Es que, bueno, ¿a usted qué fue lo que más le motivó para estudiar una ingeniería? En especial, bueno, la ingeniería que usted está profesando ahorita. Cuando estaba en su edad, hace ya un par de años, yo estaba entre estudiar economía o estudiar ingeniería. La economía me llamaba la atención porque, digamos, era una ciencia que permite pues tratar de entender las transacciones, los medios de intercambio de bienes y productos, etcétera. Y era pues un momento en donde en México, estoy hablando de 1982, pues la economía tenía pues una presencia importante y la participación de economistas también, en fin. Pero lo que finalmente me motivó a decidirme por la ingeniería es el hecho de que la ingeniería le permite a uno concretar lo que uno quiera hacer, ¿no? Y en el caso de los ingenieros civiles, pues nos permite ver realizado la construcción de un auditorio como este, o de un camino, o de una presa, en fin, ¿no? Y eso fue lo que me motivó a estudiar ingeniería civil. Y como dije ahora muchos años después, no me lamento porque me ha permitido, a través de la formación de los ingenieros, pues el poder emprender trabajos a lo largo de mi vida que me han permitido hacer cosas. Y a veces el hacer cosas no es nada más construir un auditorio, a veces el hacer cosas es pues, poder desarrollar un programa para que más alumnos mexicanos puedan hacer estudios, como es lo que estamos trabajando ahorita, en Estados Unidos. Entonces me dirá, bueno, ¿y por qué la formación de ingeniero me ayudó? Bueno, pues porque la formación de ingeniero te permite identificar cuál es la estrategia o definir las estrategias que debes de seguir, por qué es importante establecernos metas, darle seguimiento a las metas, tener un proceso ordenado. Eso te da la formación de los ingenieros y eso te ayuda, o me ha ayudado en la vida. Entonces, pues me decidí porque me gustaba hacer cosas y me sigue gustando hacer cosas. Algunas son físicas, como puede ser esto, y algunas son políticas o programas y que ayuden o que beneficien a los demás, y es hacer cosas, ¿no? Muchas gracias, señor. Gracias. ¿Cuál ha sido uno de tus más grandes retos dentro de la profesión? ¿Cuál ha sido qué, perdón? Un gran reto dentro de la profesión. Pues mira, varios. A ver, un reto que tuve en el año 96, 97, fue
el conseguir un equipo que actualmente está instalado en el Instituto de Ingeniería de la UNAM, que simula los temblores. Y nosotros necesitábamos un equipo moderno, porque el equipo que teníamos ya era obsoleto, se había quedado, digamos, se usaba, pero con muchos problemas, y pues era necesario conseguir un nuevo equipo y por supuesto echarlo a andar en un momento en donde, pues, como nos pasa en México, pues, no teníamos los recursos suficientes. Entonces fue un reto no nada más de punto de vista de ingeniería, porque el reto fue elaborar una propuesta para que en ese momento una compañía constructora japonesa, que estaba por deshacerse de un equipo como el que nosotros queríamos, lo convenciéramos de que el mejor lugar para que ese equipo lo donaran era México. Entonces, pues fue un reto en el sentido de pensar cuáles eran los argumentos que le permitirían convencer a los encargados de la decisión en el Japón para que nos donaran el equipo. Y luego ya el reto fue, ya que nos lo donaron, pues instalarlo, ¿no? Donde pues se requirió de nuevo, con pocos recursos, pues de cómo poder instalar este equipo. Y entonces eso me llevó a la necesidad de ir a pedir dinero. Y pues a nosotros no nos enseñan a pedir dinero. Entonces, pues el hecho de que fui a la Cámara, por ejemplo, de la industria del hierro y el acero, que es la que agrupa a las empresas que fabrican las varillas, pues para pedirle 18 toneladas de varilla que yo necesitaba para construirlo, que la verdad no es nada, 18 toneladas pues es cualquier cosa, pero en ese momento a mí se me hacía pues todo el acero del mundo, ¿no? Y entonces llegué pidiendo o diciéndoles que si me regalaban las 18 toneladas de varilla, pues yo les conseguía que en la Gaceta de la UNAM apareciera una mención de que nos habían regalado las 18 toneladas de varilla y tal. Y la persona que era mi interlocutor me dice, oye, pero es que eso no me interesa, ¿no? Y entonces, pues en ese momento, pues le dije, mira, pues yo lo que te puedo ofrecer es pues conseguirte un recibo deducible de impuestos, porque pues el dinero sí les importaba a ellos, y entonces las cosas empezaron a cambiar. Pero una de las cosas que aprendí ahí es que cuando uno pide no para un beneficio personal, porque pues no era para mí el equipo, sino para la universidad, y uno pide para tener mejores condiciones pues, de desarrollar docencia e investigación, pues no hay que tener pena. Y ese fue un reto que no necesariamente me enseñaron a enfrentar en la escuela, porque pues no es un asunto que nos enseñan, pero que después con el tiempo te sirve para diferentes experiencias en la vida. No quiero decir que me haya convertido en un experto pidiendo dinero, pero pues ayuda, ¿no? Y entonces estas experiencias o estos retos pues te permiten. Y después ya instalamos el equipo, que es pues un equipo único en México, un equipo que sigue operando y opera muy bien, de los equipos que a juicio de los que instalan este tipo de equipos, es de los mejores equipos del mundo en su instalación. Entonces, pues fue un reto bonito porque pues, permitió meterte no nada más en el ámbito de la ingeniería, sino en los ámbitos de las relaciones humanas, en los ámbitos económicos, incluso hasta políticos, para convencer a los japoneses de que nos dieran el equipo. Ese fue un reto importante. Otro reto en el ámbito de la ingeniería fue la elaboración en su momento de las normas de diseño para construcciones de mampostería como estas, que son las normas que actualmente se utilizan para diseñar todas las casas en México y que me tocó coordinar. Entonces, el hecho de que coordines una publicación que va a tener un impacto en miles de casas, y puesto que ahí viven mucha gente, en miles y millones de personas, pues es un reto y una responsabilidad importante, porque es en algún sentido como darle consulta, si fuera el caso de los médicos, darle consulta de un solo jalón a muchísima gente, ¿no? Y en este caso pues es el asegurarte que lo que tú estás haciendo a través de estas normas se entienda, se haga claramente para que el constructor que va a usar las normas o el diseñador que es el que va a hacer los cálculos para las viviendas lo haga de la mejor manera, sean seguras y evitemos que en un temblor, en fin, tengamos colapso. Entonces, el reto, la responsabilidad que esto implica fue relevante, ¿no? Te daría estos dos ejemplos como retos.
Buenos días. Antes que nada, pues fue muy ¿Dónde interesante. estás? Aquí. Ah, perdón. Hola. Me interesa mucho el área de las ingenierías, pero quisiera saber, UNAM, ¿en qué clase de concursos o congresos participa para exponer, no sé, algunos proyectos en los que apoyen a los alumnos? ¿Que apoyen a los qué? Alumnos. O sea, ¿en qué clase de concursos participan o congresos? Bueno, dependiendo de la ingeniería, cada una de las ingenierías tiene sus propios concursos. La ingeniería tiene sociedades técnicas o colegios donde los ingenieros se agrupan y organizan frecuentemente congresos, y dentro de los congresos hay cursos para estudiantes. Entonces, hay, por ejemplo, te voy a dar en el caso de la ingeniería civil, concursos para que diseñes un puente con palitos de paleta. Y te dan un kit de palitos de paleta con pegamento, resina epóxica, algún pegamento, y el que diseñe el puente más resistente, lo ponen y le van poniendo peso, y el que aguante más, pues ese se gana el premio. Otro lo hacen de puentes de acero, igualmente con pedacitos de acero, lo mismo. O bien el que diseñe un elemento de concreto, que es un cubito, y lo pruebas en una máquina, la que aguante más, ese gana el premio. Entonces, normalmente este tipo de concursos son los que se dan en el ámbito de, por ejemplo, la industria automotriz o la robótica. Pues el concurso es cuál es el robot que puede seguir de manera más rápido una pista. Entonces, le ponen aquí, como si fuera aquí en este escenario, le ponen una suerte de carretera que hacen por medio de que pegan con una cinta de aislar, y el robot tiene que ser capaz, con medio de sus sensores, de seguir el trayecto y de hacerlo lo más rápido posible, y que no se salga del trayecto, obviamente, ¿no? Y lo más rápido posible. El que haga eso, pues es el robot que gana. O como ustedes saben, pues hay robots que juegan fútbol, o robots que hablan, en fin, o robots que pueden servir, ¿no? Pasar agua de un vaso a otro y que no se le caiga el agua. Entonces, ese tipo de concursos los hay, y yo te diría que en todas las disciplinas hay este tipo de concursos. En la industria automotriz, pues, cochecitos que utilicen la energía solar por medio de celdas y que transformen esa energía en movimiento y que alcance ciertas velocidades, o bien que tenga cierta autonomía, o sea, que pueda caminar lo más lejos posible el coche. Entonces, yo diría que todas las ingenierías hacen algún tipo de concurso. Quizá la única que no lo haga, pues es la ingeniería nuclear, porque pues sí está medio complicado hacer un concurso de ingeniería nuclear, pero pues en general hay concursos y eso pues estimula a que los alumnos participen, y otra vez se vuelve muy divertido porque lo que se estimula en la ingeniería es el trabajo en equipo. No hay ningún ingeniero que haga realice su profesión de manera independiente. Si tú vas a construir un edificio, requieres de un ingeniero que te diga cómo haces el cimiento, requieres un ingeniero que te diseñe la estructura, requieres otro que haga la construcción, requieres otro que ponga el aire acondicionado y la parte eléctrica, requieres otro que te haga el tema hidráulico, etcétera. Si hablas de un ingeniero es el encargado de desarrollar, por decirte algo, el nuevo iPhone, pues requieres a alguien que sea un experto en materiales, requieres uno que sea experto en circuitos electrónicos, otro que sea experto en programación, etcétera, etcétera. Entonces, todos los ingenieros tenemos interacción con otras áreas y no únicamente nos limitamos a nuestro ámbito de competencia. No es raro que tengas muchas disciplinas trabajando en un solo proyecto. Quizá el mejor ejemplo sean las naves aeroespaciales, en donde necesitas un ingeniero electrónico, necesitas ingenieros mecánicos, ingenieros en materiales, ingenieros en computación, necesitas un ingeniero civil que construya las torres. Prácticamente todas las ingenierías tienen una participación en estos proyectos grandes y complejos. Entonces, los concursos en ocasiones también obligan a que se haga trabajo en equipo y que puedas trabajar con otras disciplinas. Gracias. Sí, acá. Bueno, Sí. ¿a qué cree usted que se deba el hecho de que el ámbito de la ingeniería esté tan cerrado para las mujeres? Porque no hacemos la promoción de vida, porque a la ingeniería se le ve tradicionalmente ha sido una carrera
de hombres. En algunos casos el tipo de trabajo, como digo, abajo en las minas y demás, pues no le es muy atractivo a las mujeres por el tipo de, digamos, por el propio desarrollo que las mujeres tienen si quieren ser madres eventualmente, pues digamos, eso limita. Pero la realidad es que actualmente las ingenierías todas ofrecen un campo amplísimo de desarrollo para las mujeres. Una ingeniera civil no necesariamente, o una ingeniera en minas, digamos, pues no necesariamente tiene que estar metida abajo en las minas 10 horas al día, etcétera. Puede hacer trabajo de gabinete y desarrollar o diseñar los proyectos, etcétera, y lo puede hacer de manera muy eficiente. Y lo mismo podríamos decir de las otras ingenierías. Entonces, creo que no hacemos un buen trabajo, y no nos pasa nada más en México, eso pasa en muchos otros países del mundo, yo diría casi en todos los países del mundo, en promover que las niñas se interesen por la ingeniería. Se requiere que tengan aptitudes para la física y las matemáticas y que les guste hacer las cosas. Y a mí me da mucho gusto que, salvo una, todas las preguntas han sido de mujeres, lo cual quiere decir que sí les interesa. Señor secretario, en como ingeniero, ¿qué fuente de energía necesita México? ¿Perdón, qué? ¿Qué fuente de energía necesita México? México tiene que hacer uso de todas las fuentes de energía que estén a su alcance, siempre y cuando tengan dos condiciones: sean económicas y no contaminen el medio ambiente. Y van de la mano una de la otra. Puede darse el caso de que una fuente de energía sea muy económica, pero tiene altas consecuencias para el medio ambiente. Esas consecuencias al medio ambiente eventualmente las vamos a pagar. Las vamos a pagar porque vamos a tener que tratar el suelo, como ya nos ha sucedido en la zona de Tabasco y Campeche, en donde hemos tenido que lo que se denomina remediar el suelo, que es quitar el suelo, meterle bacterias y bichos adentro que se coman el petróleo para que te dejen el suelo limpio o más o menos limpio como estaba. Entonces eso cuesta. Entonces la contaminación, al tener un costo, la debemos de incluir dentro de los costos de generación de energía. La actual fuente la más económica en términos de generación es a través de gas, en donde sacas el gas del subsuelo, lo quemas, esa combustión te permite mover una turbina y un generador y generas la energía eléctrica. Y no es dañina para el medio ambiente, porque la cantidad de gases de efecto invernadero, que son los que provocan el cambio climático, que las temperaturas sigan subiendo, de que se deteriore la capa de hielo en el polo, etcétera, son menores que otro tipo de combustibles. Lo ideal sería efectivamente utilizar a las energías renovables, el sol, las caídas de agua, lo que he mencionado. Pero actualmente el costo de esas energías es más alto que producir energía por medio de gas. Entonces, este es un asunto de economía de un país. Para que tú seas más competitivo, tienes que, digamos, para producir esta tapita de esta botella y que yo la pueda finalmente consumir en esta botella de agua, tengo el proveedor de esta que va a tener éxito es el que dé el menor precio posible. Pero el menor precio lo vas a lograr porque es el que utilice el menor material, la menor cantidad de material y que tenga una cierta especificación, o sea, que no se aplaste fácilmente, ¿no? Que sea durable, que no se deteriore con el sol y se le hagan agujeros con el sol, cosas de ese tipo, ¿no? Entonces necesitas un cierto material. Si tú cumples con ese material, va a ser el más eficiente el que dé el menor precio y es el que utilice la menor cantidad de energía, ya sea para producirlo o para transportarlo. Entonces, esto es un asunto de negocios. En la medida que sea la energía más eficiente, esa es la que tenemos que utilizar. Las energías renovables en este momento son más caras que la energía producida por gas. Por eso es tan importante desarrollar investigación en las energías renovables, para ir reduciendo los costos de generación utilizando el sol, o utilizando el mar, o utilizando el viento, para que sean cada vez más competitivas y entonces se vuelvan las energías renovables más importantes dentro de nuestro digamos, parque de generación. Alemania, como ustedes saben, decidió eliminar la generación de energía por medio de plantas nucleares.
después de lo que pasó en el temblor en Japón, en Fukushima. Y no sé si ustedes se recuerdan, pero ocurrió un temblor ya hace 3 años en Japón, muy grande, que dañó una planta nuclear y al dañarla hubo salida de material radiactivo. Y se armó un verdadero escándalo a nivel mundial por el tema. Pero la verdad es que no hubo un solo muerto por producto de esa planta nuclear, por esa falla de la planta nuclear, que en realidad no falló la planta nuclear, falló la energía eléctrica que suministraba la energía a los motores de la planta para que la planta mantuviera con la temperatura adecuada a los generadores nucleares. De ahí el gobierno alemán, quizá de manera más bien buscando una posición política, decidió eliminar a las plantas nucleares y generar a través de energía del sol, que es más cara. Ahora la industria alemana se queja de que le cuesta trabajo vender sus productos a nivel mundial porque una tapita hecha en Alemania cuesta más que una tapita hecha en México o en China o en donde quieras, porque están utilizando energía más cara. Y eso hace pues, que sus empresas vendan menos. Al vender menos, pues no tienen los recursos para mantener los empleos en Alemania. Entonces, la respuesta es, hay que utilizar de preferencia la mayor cantidad de energías renovables, pero sobre todo hay que tener este equilibrio en los costos, porque la energía y la economía están íntimamente relacionados. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Yo, pero no. ¿Se oye? Bueno. ¿Sí? Buenas tardes. Mi pregunta, bueno, aplaudo la invitación a las mujeres para participar en las ingenierías y en la ciencia como tal, pero mi pregunta está enfocada en cómo se hace directamente tanto de la UNAM como la máxima casa de estudios o desde el gobierno para eliminar una cultura androcéntrica en la ciencia y en las ingenierías. Porque no es que no queramos participar o que las mujeres no quieran, sino que todo ha sido enfocado hacia los hombres. ¿Cómo hacemos eso desde las personas encargadas de las políticas públicas también, para permitir que con la perspectiva de género las mujeres puedan participar en estos espacios? Gracias. Es una muy buena pregunta. La UNAM tiene un programa universitario de estudios de género y el Consejo Universitario tiene una comisión especial de equidad de género. Y es un tema de equidad y de igualdad, ¿no? Los hombres y las mujeres tenemos derechos a la igualdad y la equidad se logra favoreciendo o con ciertas políticas para que haya una mayor participación, como sería este caso de las mujeres. Creo que lo que tenemos que hacer es un programa de explicación y de concientización de lo que es en el caso de la ingeniería y que es un área de oportunidad para cualquiera de los dos sexos, especialmente el caso de las mujeres. Y hay mujeres muy exitosas que hay que presentarlas como casos de eso, como casos de éxito, que han desarrollado una carrera en empresas relacionadas con la ingeniería muy, muy exitosas. Ciertamente lo que desde el ámbito del gobierno se hace, hay una perspectiva dentro del plan de desarrollo de género, de equidad de género. Desconozco sinceramente qué esté pensando hacer la Secretaría de Educación Pública en este tema. Pero lo que sí les puedo decir, a mí me corresponderá en unos 2 o 3 meses tomar la presidencia de la Academia de Ingeniería. La Academia de Ingeniería es una organización donde se supone que están los mejores ingenieros e ingenieras. Tenemos muy poquitas ingenieras, obviamente, pues porque hay poquitas ingenieras. Pero uno de los temas que queremos trabajar es cómo fomentamos desde la primaria, pero cuando menos desde la secundaria y la preparatoria, el que más alumnos, en general hombres y mujeres, se interesen por la ingeniería y hacer un énfasis en el tema de género para que tengamos más mujeres ingenieras. Entonces vamos a trabajar esto, cuando me toque ser presidente, pues es un tema que quiero empujar.
¿Dónde Aquí. estás? Aquí. Acá. El diseño industrial, ¿por qué no es considerado una ingeniería? El diseño industrial es un asunto intermedio entre ingeniería y arte, y por eso está en un espacio intermedio. El ingeniero industrial es el ingeniero encargado de desarrollar los procesos de fabricación, de manufactura, en fin, en un cierto entorno, un cierto sistema. El diseñador industrial es el encargado de generar una invención o de generar un nuevo aditamento que posteriormente el ingeniero industrial lo pueda fabricar. Entonces, el diseñador industrial, digamos, es el paso anterior a que el ingeniero industrial fabrique de manera masiva esto. Es una persona que traduce las necesidades de una persona, de una comunidad, haciéndose valer de los nuevos materiales, de los, aspectos de carácter estético, ergonómico, o sea, del uso del hacer compatible al cuerpo humano con lo que se quiere hacer, o sea, una solución ergonómica de una silla, pues es muy importante para que estén cómodos, si no a los 5 minutos se siente uno incómodo, esa es una solución ergonómica. Entonces el diseñador industrial hace uso de esto para desarrollar un prototipo que posteriormente el ingeniero industrial lo haga masivamente. Entonces hay una relación entre los dos, pero esa es la diferencia que hay entre estos. Buenos días, buenos días. Sí. Soy alumno del Centro Educativo Cruz Azul Campus Lagunas y quería preguntarle cuáles son las ingenierías del futuro o las que prometen así como más estudio para más adelante. Mira, las relacionadas con los nuevos materiales es una, o sea, la ingeniería en materiales que se llama en algunos, así le llaman en algunas universidades, las relacionadas con la energía, la ingeniería eléctrica, la electrónica, por supuesto, tiene relación con nuevos materiales. En el ámbito mexicano, la ingeniería petrolera y consecuentemente la geología y la geofísica van a tener un gran desarrollo. Van a tener desarrollo las ingenierías relacionadas con la mecatrónica y la nanotecnología, la biotecnología, pensando estas como un instrumento para acercarte a estos nuevos materiales en chico, la ingeniería biomédica por los retos que la salud entraña. Dada la población, en el caso mexicano, todavía la necesidad de contar con satisfactores en materia de agua potable y demás, la ingeniería civil seguirá siendo una ingeniería relevante. Entonces, pues te diría yo que te puedo hacer la lista de las 20 disciplinas de la academia y te diría que casi las 20, ¿no? Pero bueno, yo te diría que de manera concentrada estas ingenierías. Bueno, ¿en qué construcción cree que esté la máxima aplicación de la ingeniería mexicana? ¿En qué perdón? ¿En qué construcción cree que esté la máxima aplicación de la ingeniería mexicana? Híjole, ¿cómo cuál sería? Probablemente el metro de la Ciudad de México, las líneas 1 y 2, en donde no había antecedentes en ninguna parte del mundo de un metro en suelo tan blando y tan complicado como el centro de la Ciudad de México, que hubo necesidad de hacer estudios de suelos, de materiales, de sistemas constructivos, los sistemas de frenado del metro, etcétera. Yo creo que es el metro la obra más emblemática. Buenos días. ¿Usted qué propone para que cuando un estudiante decida estudiar ingeniería busque más oportunidades en México y no en el extranjero? Más oportunidades de trabajo Estudio. o de estudio. Yo diría que las escuelas de ingeniería en México en lo general son buenas. Tenemos un nivel de todas maneras bastante heterogéneo. Tenemos muy buenas escuelas de ingeniería y tenemos escuelas de ingeniería que necesitamos mejorar en su calidad. De estos 66,000 titulados, una estimación más o menos así gruesa es que
2/3 partes son más bien técnicos en ingeniería y otra tercera parte son propiamente ingenieros. Obviamente los que estudian en la UNAM son ingenieros. Entonces, yo creo que aquella persona que quiere estudiar ingeniería debe de informarse muy bien de cuáles son las escuelas que ofrecen ingeniería en su localidad y que tenga muy presente que la ingeniería o el estudio de ingeniería no se limita a la licenciatura, sino que tiene que hacer una maestría y eventualmente un doctorado, incluso si quiere desarrollarse en la industria. No está limitada el doctorado en la ingeniería a quienes trabajamos en una universidad, ¿no? Sino que también en la industria tiene un espacio importante de desarrollo. Pero también creo que debe tener muy claro el estudiante de ingeniería que para el desarrollo profesional debe de pensar en estudiar en el extranjero si es que quiere desarrollarse en ciertos campos de su disciplina. Hay disciplinas en donde en México el desarrollo no es tan avanzado, como es por ejemplo el caso de la manufactura avanzada. La manufactura avanzada les permite construir piezas complejísimas, como ustedes habrán visto, todos hemos visto un zacate de los que venden en el mercado, ¿no? Si ustedes lo ven rebanado, pues es una estructura llena de agujeritos y con muy poquitos, digamos, venitas, ¿no? que hacen la estructura del zacate. Eso lo hace la naturaleza, pero hacerlo nosotros artificialmente no hemos podido hacerlo, sino hasta ahora que se cuentan con equipos y herramientas que hacen casi un tejido, o sin el casi, hacen un tejido tridimensional y lo pueden hacer de acero, por ejemplo, o de materiales muy complejos como el niobio y cosas así, que son muy resistentes, muy estables, que se utilizan en naves que van al espacio, por ejemplo. Este tipo de desarrollos no los tenemos en México y tenemos que aprenderlos en donde están. Actualmente están en Inglaterra, están en China y en una universidad americana. Entonces, si una persona se quiere dedicar a eso, tiene que tener claro que tiene que salir de México a especializarse. Entonces, yo diría que no hay una receta de que únicamente se estudie todo en México, sino que dependiendo de la disciplina le convenga salir del país. Yo, no porque esté ahorita en Relaciones Exteriores, pero estoy convencido desde que trabajaba en la UNAM como secretario general, que le conviene a los alumnos tener una experiencia fuera, aunque sea una experiencia de unas cuantas semanas. No estoy diciendo que estén un año ni mucho menos, pero el hecho de que puedan salir 3, 4 semanas, que conozcan un medio ambiente diferente, una sociedad diferente, una cultura diferente, un laboratorio, en fin, cosas diferentes, les permite valorar lo que tienen en su país, en este caso en México, les permite valorar su cultura, pero también les permite identificar en dónde podemos ser mejores y que cuando regresen con lo que vieron que podemos ser mejores, pues lo logremos desarrollar. Entonces, bueno, pues esa sería mi respuesta. Muy buenos días. Le quería preguntar, ¿cuál consideraría que sería la energía del futuro para México en el caso de que... Es que no, perdón, no te escucho nada. ¿Ya? Necesitamos un ingeniero que le perdón. prenda el micrófono. Bueno, ¿cuál consideraría que sería la energía del futuro para México en el caso de que se acabe el petróleo, que es de lo que vivimos prácticamente? Las energías renovables tienen que tener un papel, como dije, más importante. La energía nuclear no podemos descartarla. La energía nuclear es una energía segura y confiable. Tiene el inconveniente que es muy costosa en su inversión original, o sea, hay que hacer, el costo de una planta nuclear es muy alto, y sin embargo ya el costo a lo largo de la generación es muy baja. O sea, a nivel mundial yo creo que la energía nuclear no la podemos descartar. Los análisis que se han hecho es que si utilizamos toda la energía renovable que tenemos a nuestra disposición, que conocemos que tenemos a nuestra disposición, no nos alcanza para cubrir con la demanda de energía que vamos a tener en el año 2050. La única manera de cubrirla es a través de la energía nuclear. Por eso creo que la energía nuclear no la podemos dejar. Entonces yo diría que son esas dos, las renovables y la nuclear. No hay una sola y no conviene que haya una sola. Tiene que haber redundancia por si una falla, por si hay menos viento, bueno, pues tengas la posibilidad de cubrirlo con las hidroeléctricas. Si hay un tema de sequía y no tienes agua, pues puedes cubrirlo con la solar.
pero si hay un nublado, bueno, pues tengas la posibilidad de cubrirlo con otras. O sea, sí tienen que ser redundantes porque todas estas, digamos, no son energías 100% seguras, ¿no? Seguras me refiero no de seguridad de daño a la población, sino que tengas el suministro seguro. Muy bien. Bueno, quiero agradecer pues, su interés, su atención, sus preguntas y bueno, pues ojalá que las vea como las ingenieras del futuro y los ingenieros del futuro. Muchas gracias.